Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social divulgaron en estos días una serie de presuntas irregularidades que están siendo investigadas en una auditoría interna. En uno de los casos, una veintena de contratos con ONGs que gestionaban refugios muestran que no se abonaba el alquiler de los locales con el dinero que la cartera transfería para ese fin. Además, se indaga sobre deudas del programa Uruguay Trabaja con el BPS por más de 4 millones de pesos. También se está analizando el destino y la situación de varios inmuebles donados al Estado que eran administrados por el PRONADIS, Programa Nacional de Discapacidad del MIDES. Ayer conversamos en este espacio con el director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli. Hoy vamos a escuchar la versión de la anterior administración. Para eso estamos en diálogo con la ahora diputada Ana Olivera, que fuera subsecretaria de Desarrollo Social en el periodo 2015-2020. Diputada Olivera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que en un nuevo rol, pero nos volvemos a encontrar. Sí, en un nuevo rol, pero a propósito de su rol anterior, curiosamente, ¿no? Sí, uno de los roles anteriores no los abandono nunca. Diputado Olivera, estas irregularidades, presuntas irregularidades, salieron a luz estos días a raíz de resultados primarios de una auditoría interna que iniciaron las autoridades actuales. ¿Cómo les cae a ustedes que se audite la gestión, la de la ex ministra Marina Arismendi y el resto del equipo? En primer lugar, no es una sorpresa, porque durante el quinquenio que pasó, justamente, creo que sistemáticamente hubo ese manto de sombra sobre la legalidad y las cosas que se hacían y los programas también y sus resultados del Ministerio de Desarrollo Social. Y el Partido Nacional claramente en la campaña electoral señaló que el ministerio iba a ser auditado. A mí me tocó estar en la primera reunión con el actual ministro y recuerdo perfectamente a la prensa planteando y preguntando si iba a haber auditoría y señalando que sí iba a haberlas. O sea que el problema no es ese. Creo que en todo caso esta denuncia y la conferencia de prensa del director vino precedida de un titular muy escandaloso, ¿verdad?, del domingo, desvíos millonarios de fondos. Creo que eso genera un impacto en la sociedad en la que los ciudadanos se preguntan a dónde fueron a parar esos millones, y la tentación de pensar que están en los bolsillos quién sabe de quién existe. En segundo lugar, señalando que esto era fruto de auditorías, después el propio ministro Bartol se encargó de señalar que las auditorías iban a comenzar esta semana. En tercer, por lo tanto, es decir, no sorpresa del método, porque uno siempre espera que las cosas sean de otra manera, y sobre todo porque después de ese enorme titular, adentro lo que estaba planteado, es decir, era todo en términos condicionales, como muy bien lo dijo el director general ayer. O sea, no hay ninguna afirmación contundente, ¿verdad? Es decir, todo es que sabemos que pasa tal cosa, y eso hay que investigarlo. Decía el doctor Martinelli que las auditorías corresponden, es más, se van a realizar en distintos organismos, distintos ministerios, como punto de partida, para saber el punto de partida y además para evaluar si hay errores, si hay omisiones, si hay procedimientos que hay que corregir. Esa es la idea, básicamente, según lo que recalcaba. No es una cacería, como algunos dirigentes de Frente Amplio han dicho. Yo creo que la cacería fue lo del domingo, porque en realidad, por eso estamos teniendo que aclarar cada uno de los puntos que están planteados, aunque aún no se realizó la investigación. El otro día yo escuchaba atentamente un debate en su programa. En la tertulia del lunes. Es decir, donde justamente alguien que no pertenece al Frente Amplio señalaba que en realidad los resultados de una auditoría hay que darlos cuando la auditoría se realizó y esperar a los resultados, ¿no? Que era su opinión personal. Digo esto para que no se vea solamente como una visión político-partidaria, sino cómo debería ser el proceso
es decir, para no juzgar antes de haber realizado la investigación. Bueno, Martinelli lo que decía ayer es que a ellos les parece importante que la ciudadanía esté enterada de lo que se está haciendo, de que se están iniciando estas investigaciones a propósito de ciertas situaciones. Seguramente lo que debería, en mi opinión, lo que debería haberse anunciado es que se estaba cumpliendo con lo comprometido de realizar auditorías en el MIDES, como se van a realizar seguramente en variados organismos. Pero los primeros elementos, no solamente, es decir, el manto de sombra es sobre mucha gente, Emiliano, es sobre las autoridades, es sobre las direcciones, es sobre los funcionarios que tenían que hacer los controles y además es sobre, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, es decir, es un manto sobre todas, o sea, hoy quedan todas bajo sospechas. ¿Quiénes son? A mí hay muchas personas que me han pedido que entregue el correo electrónico que yo he leído al aire en varios lugares, donde se da cuenta de las deudas de cada una. A mí me parece improcedente, y aprovecho para comentarlo. O sea, yo tengo acá la sábana delante mío, es decir, de las deudas, del informe con las deudas de cada una de las instituciones, que por lo que vi, por lo que escuché, es decir, la mayoría de ellas cumplieron con lo pactado, en los plazos pactados de las rendiciones que no estaban hechas. Cuando nosotros le entregamos al director Martinelli, a pedido de él, el informe de las deudas de cada una de las instituciones, en ese momento, es decir, faltaba rendir 107 millones de pesos. Y estaba detallado uno por uno cuál era el monto del convenio. Le digo, es una sábana que ocupa un cuarto de pared. Sí, ¿y por qué hace esa aclaración? Hago esta aclaración porque en realidad uno no puede pensar que son todas las instituciones, está bien. Y no algunas instituciones, como lo decía Sergio Reyes, el secretario general de ANON, ¿verdad? Sí, seguramente si hay alguna organización como, es decir, que incumple, hay que hacer los procedimientos legales que hay que hacer. Martinelli decía ayer que lo que está en juego acá son 22 contratos que a su vez involucran en ONGs 8 o 9 ONG, porque hay algunas que tienen más de un contrato, ¿no? En realidad está involucrando a la mitad de las ONG, según no conozco esos datos. Eso fue lo que dijo Martinelli ayer durante la entrevista. No tengo por qué no creer. Pero una pregunta antes de continuar, y a propósito de lo que usted misma señalaba recién, ese correo electrónico del 13 de enero, ¿no? Sí. La duda que quedaba ayer durante la entrevista es ¿por qué el MIDES no incluyó la información esta sobre contratos existentes con ONG en el documento de transición, el que se entregó al gobierno a fines del año pasado? Estos datos ustedes los terminan pasando en ese correo del 13 de enero porque las nuevas autoridades o las autoridades entrantes les piden a ustedes datos que en el informe original no estaban. Porque eso es lo que acordamos con las autoridades. Al contrario, en realidad nosotros entregamos un informe con una pauta a todos los ministerios para la transición, en el entendido que era un primer informe, que luego de ese informe venían las reuniones con las nuevas autoridades y además iba a haber una transición por área, cosa que conversamos en la primera reunión con el ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría. Teníamos ese informe general, estábamos a disposición, eso era diciembre, fíjese, estábamos a disposición para que ellos nos hicieran todas las consultas que entendieran y nosotros, a partir de la lectura general, imagínense que el documento de transición, igual con todos sus anexos, no son 2 hojitas, y a partir de ahí que ellos nos fueran haciendo las preguntas y nosotros íbamos entregando los detalles. Martinelli decía ayer que los documentos de transición, los del mes de diciembre, contaban las cosas buenas que se hicieron en el ministerio. No es así. En los anexos de cada una de las direcciones estaban los logros, estaban las cosas que no se habían podido culminar y en muchos casos las cosas que podrían ser modificadas también. Usted dice que no solo estaba lo bueno. No. Y en segundo lugar,
Este correo que yo le estoy hablando del 13 de enero viene precedido de otro porque era el volumen de información que fueron pidiendo, tal cual lo acordamos, y significaba el procesamiento. Por lo tanto, antes de este correo del 13 de enero, hay otro correo que es una sábana bastante más grande que esta, donde está el conjunto de los trabajadores de las diversas instituciones con todos los convenios, que son más que los que figuran en este segundo, porque este segundo está solamente vinculado con aquellos que aún no habían realizado la rendición. Entonces, pero pidieron información sobre los juicios, ellos fueron haciendo un listado de temas, y a medida que íbamos avanzando nosotros en dar la información, ellos solicitaban otras. Entonces, en ese... Lo cual es una transición absolutamente normal. Si partimos de la base que comenzó en enero, en diciembre, que esto fue en enero en cuanto ellos se reintegraron, y simultáneamente con todo eso, además, que no pudimos tener la transición con las direcciones, porque al 1 de marzo no había direcciones nombradas, o sea que los directores específicos por área no pudieron trabajar con quien iba a sustituirlos. De hecho, yo he dicho por otros motivos que en el área de las personas mayores recién se nombró el 14 de abril la dirección. Pero, entonces, a ver, en ese correo ustedes sí ponen la información de montos transferidos a ONGs, rendiciones de gastos, el listado de las asociaciones que hasta ese momento no habían podido justificar gastos, y entre estos gastos no rendidos aparecen los montos pagos por alquileres, entre otros rubros. Mi pregunta es, ¿no había llamado la atención antes Almides que todavía estaba en funciones, digamos, que una veintena de contratos de ONG tuvieran ese problema de que no se pagaban los alquileres? No, les voy a explicar por qué. En realidad, y es bien importante esta explicación, Emiliano, las partidas, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, de gobiernos departamentales, de los entes que tienen convenios con organizaciones sociales, que no son solamente ONG, hay fundaciones, hay cooperativas, son trimestrales o cuatrimestrales. ¿Por qué? Porque no son empresas, por lo tanto no tienen capital de giro. Uno hace la transferencia y para recibir la siguiente transferencia tienen que hacer la rendición, que implica boleta por boleta en qué se gastó, y además, si el convenio culmina, tienen que hacer la devolución de lo que no se gastó y no se puede justificar. Por lo tanto, lo que nosotros señalamos en ese correo es que hay una serie de instituciones que no culminaron la rendición, por lo tanto, no podíamos saber en ese momento si estaban pagos o no estaban pagos los alquileres, solamente de una, que es la que en ese momento, el 13 de enero, ¿no? Que es la que encabeza el planillado, puesta, como la que decimos en el correo, que está en proceso de juicio, está en la Fiscalía de las Piedras, en proceso de investigación, que ahí no solamente a esta organización que hicimos la denuncia penal, no solamente no pagó los alquileres, sino que tenía deudas con los trabajadores. Bueno, es decir, esa es una. A posteriori de esto, hicimos otra denuncia penal, ahí casi sobre el final, a partir de una denuncia de trabajadores, donde sí claramente los trabajadores manifestaron, en realidad, que quien estaba al frente de la institución estaba haciendo una maniobra con los alquileres, pagaba uno y presentaba boletas por dos, y fue la última denuncia penal que hicimos, más allá de que había duda entre los abogados si se podía hacer solamente a partir de la declaración de los trabajadores, porque nosotros no había presentado la rendición. Ahora, Martinelli decía ayer que algunas de estas ONGs llegaban a adeudar 15 meses de alquiler, 15 meses de arrendamiento de los locales. ¿No había forma en el ministerio de detectar eso a tiempo? Seguramente, imagínense que no soy yo la que revisa boleta por boleta. Ahí es donde hay que detectar. Yo imagino que la de 15 meses es esta ONG que hicimos la denuncia penal. No lo puedo afirmar, porque como sí se sabe que hacía una maniobra específica con las boletas,
Es decir, puede ser esta. Pero yo quiero referirme a otra cosa que usted dijo con mucha, que es muy importante, de esto de todo lo bueno. Usted sabe que es tan transparente ese correo electrónico que nosotros le explicamos que nosotros teníamos atraso en los controles hasta el 2018 porque el control era manual, y que generamos un proceso de mejora de gestión para poder controlar en el momento en que se hacían, y que por eso podíamos proporcionar toda esta información. Es súper transparente porque Pero, le dice esta historia de que dijimos todo está bárbaro, no, le explicamos cómo fue los procesos para poder llegar a entregar toda la información hora por hora trabajada de las personas que estaban en las diversas instituciones, por ejemplo, que es el correo anterior a este. Pero con ese sistema nuevo no habían logrado ubicar ustedes a fines del periodo que estaban dándose estas situaciones de 22 contratos en los que había atrasos, no cumplimiento en el pago de los alquileres. Eso lo averigua la nueva administración cuando analiza la información. No, seguramente cuando estas instituciones presentaron las rendiciones, porque nosotros lo que dejamos dicho en este material es que la deuda de estas instituciones no rendida, una por una, los datos, era de 107 millones de pesos. Es decir, estaban en el proceso en que iban a tener que presentar todas las boletas. Las boletas seguramente se han presentado o se han ido presentando. Hay una serie de cartas firmadas con cada una de las instituciones, es decir, para que realmente hicieran la rendición, y había 4 que no habían contestado y estaban intimadas, están también en dicho correo electrónico. Decía Martinelli ayer que lo que evidencia esta situación es que había una enorme falta de controles, o que ese sistema que usted decía que se había implementado en 2018 no estaba funcionando todavía, no estaba funcionando bien. Yo creo que estaba funcionando, seguramente todas las cosas siempre pueden funcionar mejor, pero en realidad de pasar de una verificación manual de 278 convenios a pasar a una sistematización informática con un sistema de gestión financiera distinto, porque esto se hacía en el área de gestión financiera, y además sacado de cada una de las áreas, y buscando hacerlo por fuera, porque esto está vinculado acá al tema de calle, pero nosotros estamos hablando de los servicios de atención y orientación en todo el territorio, estamos hablando de Uruguay Trabaja, estamos hablando del programa que trabaja en el territorio con las familias como cercanía, o sea, estamos hablando de muchos convenios a los cuales había que verificarle esto. Entonces, justamente por eso nosotros decimos que teníamos un alto número de convenios, que el control se iba atrasando, y en el año 2018 nos acogimos a una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de mejora de la gestión financiera, y esto agilitó la gestión y mejoró los controles. Seguramente siempre pueden ser mejores, pero nunca con el viejo sistema hubiéramos podido entregar el conjunto de datos que pudimos entregar en el mes de enero sobre absolutamente todas las preguntas que se hicieron en relación a las organizaciones no gubernamentales, porque lo otro que llama la atención es que el Mides no era notificado de que los dueños de los locales reclamaban ante el Ministerio de Vivienda, que era el que con su sistema de garantías terminaba abonando esos arrendamientos, ¿no? El Mides no se enteraba de eso. ¿Cómo se explica esa falta de comunicación entre dos ministerios? Porque lo que terminaba pasando era que el Estado pagaba 2 veces ese alquiler, ¿no? El ministerio le daba el dinero a la ONG no pagaba, y después quien hacía cargo era el otro ministerio, el Ministerio de Vivienda. Vuelvo a insistir, Emiliano, yo creo que la famosa historia de los 15 meses está referida a las organizaciones a las que le hicimos la denuncia penal. Puedo seguir buscando información, soy un ratón de biblioteca y guardo cuánto papel hay por ahí. Pero independientemente de eso, quiero señalar que no eran tantos los convenios en los cuales se le pedía la garantía de alquiler al Ministerio de Vivienda. En segundo lugar, los propietarios obviamente no lo van a hacer, porque para eso existe la garantía de alquiler. Los propietarios seguían recibiendo el alquiler
a mí me pasó en estos meses de cambio de lugar. Sí, ¿verdad? es llamativo que el propietario del local no le informara al Mides. Miren que esta ONG que ustedes contrataron no me paga No. y tengo que recurrir al Ministerio de Vivienda. No, pero más no llama es la eso. atención que el No, Ministerio... no es que automático, Emiliano, no, es automático. La propietaria de donde yo vivo no se enteró de que yo tuve los últimos 2 meses por el cambio de lugar, de donde me descuenta la contaduría, dificultades. ¿Por qué? Porque la contaduría pagó y yo tuve que ir a averiguar por qué en el Parlamento no me habían hecho el descuento y me explicaron que fuera Hábitat y pagara en el Hábitat. O sea, el propietario no se entera. De todos modos, Eso es lo que así. sí llama la atención, entiendo lo que dice, pero llama la atención que el Ministerio de Vivienda no le informe al Ministerio de Desarrollo Social. Seguramente, si se trata, como yo le dije, de las personas a las que le hicimos la denuncia penal, estaba en ese tramo. No puedo decirle si el Ministerio de Vivienda, las áreas económicas y financieras de ambas, se comunicaron respecto a este tema. Lo que puedo decir con total certeza, Emiliano, que la información está toda absolutamente transparente. Y eso es para mí de un valor muy importante. Acá no hay ocultamiento de ninguna información y al revés, en todos los mensajes explicamos, es decir, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene la aplicación de tal o cual sistema. Enseguida retomamos. Gracias. Estamos con Ana Olivera, hoy diputada, antes subsecretaria de Desarrollo Social. Fue subsecretaria en 2 periodos, 2005-2010, o sea, el primer periodo de existencia de esa cartera, y ahora en el último gobierno del Frente Amplio, 2015-2020. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social divulgaron en estos días una serie de presuntas irregularidades que están siendo investigadas en una auditoría interna. Ayer entrevistamos en perspectiva a Nicolás Martinelli, director general de Secretaría en el actual Mides. Ahora escuchamos qué responde la administración anterior, qué dicen las autoridades anteriores. Estamos con Ana Olivera, ex subsecretaria, ahora diputada del Partido Comunista Frente Amplio. Una pregunta más sobre el tema anterior. ¿Las organizaciones sociales devuelven el dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué forma hay de rescatar lo que estas ONGs no pagaron pese a que tenían el dinero suministrado por el Mides? Y hay 2 modalidades. Primero que nada, si es la rendición cuatrimestral y tienen que recibir otra partida, se les descuenta el dinero que deben de la partida. Si cesa el convenio, tienen que devolver el dinero. Yo quería referirme igual al tema de las ONG, porque si queda todo, no es menor el tema administrativo, no lo estoy menospreciando, pero creo que esto está atado también con una imagen que tiene la actual administración del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que me la manifestó en la primera reunión el ministro, en el cual él ya estaba convencido, porque había personas que le habían comentado, de que había servicios, es decir, que no se rendían de la manera, que no eran lo eficientes que tenían que ser, que no se hacían los trabajos que estaban planteados. Y esto se da, esto que yo digo de la alarma que se genera el día domingo, en el mismo momento que están cesándose los convenios de variados programas con las instituciones no gubernamentales, que claramente el programa Cercanías, que es el programa que trabaja con las familias, trabaja en este momento con 1.600 familias, el 31 de mayo culmina y no se renueva. Las autoridades en esta misma, o sea, porque no conversamos de este detalle, pero conversamos de otras cosas sobre las organizaciones no gubernamentales, nos pidieron y nosotros accedimos. Voy medio segundo más atrás. Estuvimos de acuerdo en que nosotros teníamos que dejar todo caminando, porque los servicios a la población no se pueden cortar porque viene el 1 de marzo. Por lo tanto, nosotros dejábamos encaminadas todas las licitaciones. Y vuelvo a repetir la palabra licitación, porque el otro día en otro programa me dijeron, pero si ustedes no licitaban. Sí, las licitaciones. Nos pide el ministro
que suspendamos la apertura de la licitación porque ellos querían hacer modificaciones. Quedó nuestra directora Eleonora Bianchi en tener una reunión porque teníamos 15 días para modificar y finalmente ellos nos hicieron modificaciones y bueno, podría ser que hubieran hecho un nuevo llamado. Esto no sucedió el 31 de mayo, es decir, hay 200 trabajadores que cesan y hay 1.600 familias que seguramente, espero, se esté mirando la continuidad del trabajo con ellas. Lo mismo... Decía Martinelli que no hay programas que se corten, lo que puede ocurrir es que se cierre, que se concluya el contrato con algunas ONGs. Bueno, en cercanías, te imaginas que son muchas las ONGs, y estoy hablando de 200 técnicos profesionales y 1.600 personas atendidas, ¿verdad? En el caso de los servicios de atención ciudadana y articulación territorial, estamos hablando de todo el país y de 700 trabajadores y trabajadoras. O sea, Martinelli ayer hablaba de este tema porque le preguntábamos en qué medida esta situación cuestiona el vínculo general con las ONG y decía lo siguiente. Nosotros entendemos que las organizaciones sociales son un buen instrumento. En algunos casos los utilizaremos y en otros casos entendemos que el control tiene que estar en manos del Ministerio porque eso garantiza más transparencia e incluso en algunos casos al eliminar al intermediario genera un ahorro muy importante para el propio Ministerio. Entonces iremos viendo caso a caso. Hay algunas organizaciones que han hecho un gran trabajo y es posible que sigamos trabajando con esas organizaciones. Otras no han hecho un trabajo prolijo, digamos, en el manejo no solo de los fondos, sino también en el manejo incluso de lo que uno le delega como organización. Y en esos casos, bueno, cortaremos los vínculos. Ya hay ejemplos, por ejemplo, vinculados incluso al programa de situación de calle. Nosotros hay 3 organizaciones a las que no les renovamos el contrato porque no estábamos contentos en cómo era la situación en esos refugios. ¿Usted está en desacuerdo con que se proceda de esta forma, diputado Olivera? Yo no estoy en desacuerdo con que se supervise y de hecho la supervisión de absolutamente todas las organizaciones no gubernamentales se hacía con funcionarios del Ministerio. Es un poco lo que Reyes decía, que no solamente se trata del control administrativo, sino que hay otro componente que no es nada menor, que es la supervisión técnica del cumplimiento de los objetivos. En el caso de las personas en situación de calle, yo entendí que se hablaba de lo caro que costaba, seguramente es más barato pagar un hotel, pero no es lo mismo. Una vez lo conversamos, Emiliano, y yo le dije a usted, los refugios no pueden ser la calle con techo. Por eso allí hay equipos sociales que se supone que trabajan con las personas que allí están para incluirlas en el mundo del trabajo, por los temas sanitarios, por los temas de las adicciones. Por eso la importancia del acompañamiento social en muchísimos casos. En el caso del programa Cercanías, que quizás, como estuve articulando los 3 programas capilares, los 3 programas que están vinculados directamente con el trabajo en el territorio. Y yo quiero esto señalarlo, porque el otro día se mencionaba que en un departamento estos programas no existían. Yo estuve trabajando con las organizaciones en Salto, en el Andresito, un lugar de concentración con este programa. Y con los programas de Uruguay Crece Contigo. Entonces, en realidad, la capilaridad de todo el territorio está dada por estos programas. Hay una diferencia: en Uruguay Crece Contigo son funcionarios del Ministerio luego del proceso de regularización, en Cercanías, que es un convenio en conjunto con el INAU y que trabaja con las familias, es el que tiene organizaciones sociales. O sea, no todos los programas es igual. Yo creo que la ciudadanía seguramente se puede plantear que los 458 CAIF dejen de ser organizaciones sociales. Pero también allí nos ha ido costando hacer el control. Tuvimos al inicio de este quinquenio que mejorar los temas en la alimentación, muchas cosas. O sea, la supervisión tiene que ser continua y en eso no hay ninguna duda. Pasemos, lo técnico y lo administrativo. Pasemos al segundo capítulo que ha estado en la conversación en estos días. Se está analizando el destino y la situación de varios inmuebles recibidos por el Estado, donados al Estado, que administra el
PRONADIS, Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. 28 inmuebles que recibió esa oficina, de los cuales solo tres están siendo utilizados. Martinelli ayer resumía de esta manera cuál es el interés en este asunto. Esos son inmuebles que se han recibido por la vía de la donación o del testamento, y lo que nosotros queremos saber, como tú decías, es en qué estado se encuentran. Ahí hay algunos que están arrendados, pero con arrendamientos vencidos, hay otros que están en comodatos, hay otros que están tapiados, hay otros que están con ocupantes. Queremos saber por qué no se han iniciado los procesos de desalojo, si se han iniciado, en qué situación están, por qué no se han recuperado esos inmuebles tapiados, teniendo una demanda muy alta, por ejemplo, de personas en situación de calle o de mujeres víctimas de violencia de género. Queremos saber dónde está o en qué se ha utilizado, mejor dicho, el dinero producto de esos arriendos, si ese tipo de inmuebles que hemos recibido por vía donación o vía testamento tenían alguna condición específica. A veces vienen con condiciones de que solamente el producido de esos inmuebles puede ser utilizado para tal o cual fin. Entonces ahí también debemos auditar para saber si, en caso de que el dinero se haya utilizado, si se utilizó con el fin que establecía esas donaciones o testamentos. Diputado Olivera, ¿cómo administra el MIDES esto? Los inmuebles que son de su propiedad, porque le fueron donados, porque le llegaron de herencias, etcétera. Es una cartera que justamente necesita muchos locales y casualmente tiene una enorme cantidad de propiedades, muchas de las cuales no se usan. Primero que todo, yo sé que yo soy muy larga para explicar, Emiliano, pero yo quiero decirle que estos locales están en propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. Realmente los que están en propiedad, muchos están en copropiedad desde mayo del 2017. Es decir, el Instituto de Ciegos General Artigas es una muy vieja institución que fue intervenida por la dictadura en 1976 y que hasta el año 2007 estuvo bajo la órbita del Ministerio de Salud, la comisión interventora, ¿verdad? Todos los programas de discapacidad, con una visión de que los temas de la discapacidad son sociosanitarios, no son solo sanitarios, pasa al programa, pero manteniendo la intervención. En el anterior periodo, siendo Daniel Olester ministro, hay una auditoría sobre estos temas y lleva a la realización de una investigación interna en el ministerio. Yo estaba en la intendencia en ese momento y fui consultada, por eso le digo que yo voy arrastrando siempre. Frente a la persona que realizaba la intervención. Cuando nosotros asumimos finalmente con todos estos problemas en el siguiente periodo, o sea, en el periodo pasado, es que ponemos en la rendición de cuentas que las propiedades, que cese la asociación civil que tenía la intervención y que las propiedades pasen directamente al Ministerio de Desarrollo Social. Esto se concreta con el presupuesto nacional. A partir de enero del 2016, es decir, pasan por ley presupuestal, pero termina toda la parte notarial allá por mayo del 2017. Y allí nosotros realizamos una investigación y inspección ocular de cada uno de los predios y de su situación, ¿verdad? Entre otras cosas, bueno, hay un pedido de informes, usted capaz que lo vio ya. Sí, es un pedido de informes que hizo la hoy senadora Gloria Rodríguez. Exacto. Y allí está detallado el tema de patrimonial primero, que es lo primero que hay que saber, ¿no? Sí, es una tabla que capaz que incluso después podemos poner en pantalla, en la que se recorre propiedad por propiedad, sus características, etcétera, y la situación de cada una, ¿no? Ahí está. Pero es un informe del 2000, todo está datado 2015. Está datado 2015. Nosotros después de eso hicimos una inspección ocular para verificar. Pero además quiero hacer una aclaración, porque en la tabla dice que el contrato, que eso fue lo que uno puede disgustarse, ¿verdad? Lo que más me disgustó el domingo es quién sabe a quién se lo alquilaron, dice algo así el matutino. Entonces, en realidad, figura en la tabla como alquilado en el 2014. Ese es un campo, ¿verdad? Es un campo, son 4 padrones,
ese campo está arrendado a las mismas personas desde el año 2002. O sea, el Mides lo recibe ya alquilado. El Mides lo recibe ya, la intervención, durante toda la intervención estuvo alquilado, porque en el 2014 aún estaba la intervención. O sea, aún no eran plenamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero igual en el 2014 se renueva ese contrato y eso es lo que figura acá. Pero en realidad, si buscan la documentación en el ministerio que está, es decir, ese contrato data del año 2002, exactamente a las mismas personas que los tienen contratados hoy, y la tabla aparte tiene nombre y apellido de las personas para poder verificar mejor, tiene nombre y apellido tiene los números de los expedientes, de las donaciones, o sea, no hay cómo perderse respecto a esto, pero sí tuvimos una dificultad administrativa de la cual a veces uno, yo estuve muy enojada por esa dificultad administrativa y hoy digo, bueno, en realidad mejor no haber gastado un peso de las cuentas, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que como pasaban las cuentas también de la asociación civil que caía al ministerio, allí había unos cuantos miles de dólares, eso lo íbamos a poder invertir en lo que en general los dineros que se donan para el Instituto Artigas que es para los temas, en principio, de las personas ciegas y quizás en términos más generales para las personas con discapacidad. Por lo tanto, nosotros dijimos, este dinero lo utilizamos para la reforma que vamos a hacer en el Instituto General Artigas, que si usted quiere ir, es una reforma enorme que se realizó, tanto exterior como interior del instituto, una recuperación total. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese uso de ese dinero? Esa reforma se pagó con los dineros de inversión que tenía asignado el Ministerio, porque las cuentas no se pudieron utilizar en los 5 años. Es decir, las cuentas están intocadas en los 5 años, sí están los ingresos a las cuentas, no hay egresos de dichas cuentas, porque la contaduría nos fue pidiendo, balances, es decir, a partir de aquello que yo le conté que sucedió en el 2003 y de las investigaciones y de la auditoría, es decir, empezamos a gestionar el traspaso de las cuentas desde nuestra jurídica, pero, es decir, finalmente entre la Contaduría General y el MES no nos habilitaron hasta que no fuimos la utilización de esos dineros. Por lo tanto, allí no tiene que tener duda la gente, y digo esto porque la gente que dona lo hace por una confianza que tiene en el Estado y en que va a ir hacia donde ella lo definió, ¿verdad? Por lo tanto, quiero decir que los dineros, porque no solamente la gente dona bienes, también dona dinero. Sí, pero en general da la impresión de que hay en el Estado un problema con los inmuebles que se tienen en propiedad. En general, cantidades enormes de inmuebles que justamente han llegado, por ejemplo, por donaciones, por ejemplo, por herencias, y que terminan abandonados, deteriorándose, generando gastos, por ejemplo, de custodia, de cerramiento para que no haya intrusos, o terminan muchas veces con intrusos, en fin, cuando por otro lado ese mismo Estado va y sale a alquilar al mercado apartamentos, casas, depósitos, etcétera, ¿no? Es un problema general. Ahora, llama la atención que en el Mides, por la temática que maneja y teniendo que recurrir justamente a locales privados para refugios, etcétera, se desaprovecha esta cartera de propiedades, ¿no? No es una, sin lugar a duda, hay muchas cosas que pueden ser aprovechadas, la gran mayoría, si yo tengo un 16avo parte de esa donación, un 8avo de esa donación, si todavía soy copropietario, o si la persona dijo que había alguien que la iba a usufructuar hasta los últimos días de su vida y no se podía utilizar hasta ese momento, no tengo condiciones. Ah, claro, hay algunas que son situaciones así, son muy particulares, está bien. Sí, hay unas cuantas. Está especificado además en el cuadro, pero independientemente de eso, yo le voy a decir que esta no ha sido una preocupación ajena del Estado, y también lo digo en lo personal, porque nosotros en la época de la Intendencia hicimos un relevamiento de todas las propiedades de la Intendencia, porque siempre hay un mito de la cantidad de propiedades que se tenía en las organizaciones sociales,
en general es el destino que se les daba en la Intendencia y creo que se les sigue dando, es decir, se traslada para que lo utilicen, sobre todo cuando son organizaciones barriales, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, que las contrapartidas en general están vinculadas con el uso después de eso por parte de la comunidad. En el caso del Estado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se encargó de hacer un relevamiento en el quinquenio que pasó. Sí, hablamos de eso en su momento. De absolutamente todas las propiedades que allí existían, y a veces no es tan fácil como se ve. Nosotros utilizamos una propiedad de las que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto justamente nos dio la información y las posibilidades de utilizarlo en la calle Maldonado, y esto significó que muchos dijeran, ¿por qué no alquilaron en otro lugar? Ustedes vinieron acá porque acá no pagaban alquiler. Entonces, siempre es muy complejo, pero efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social también tiene otro de sus locales cedido por la Contaduría General de la Nación, o sea, en articulación con el resto del Estado también, pero para ser un centro no es cualquier local que sirve, y eso la vida lamentablemente nos lo ha demostrado, porque muchas veces esto genera impactos, o sea, en la definición del lugar, del espacio que hay allí para atender a las personas cuando son refugios centros de 24 horas, es decir, cuando son centros con niños. Hay otros lugares que no están identificados públicamente, porque son lugares para mujeres víctimas de violencia, y hay algunos que son propiedad del Estado, pero nosotros no los damos a conocer públicamente por razones obvias, ¿verdad? Tengo una última pregunta para hacerle, pero hacemos una pausa primero y ya vamos a eso. Diputado Olivera, el tiempo se nos va, casi se nos fue, y queda ver el tercer capítulo de estas presuntas irregularidades que están arriba de la mesa a partir de esta auditoría interna que inició el MIDES con su nueva conducción. De acuerdo a los resultados que hasta ahora se han manejado, habría multas por 4 millones de pesos que el BPS le imputó al MIDES por atraso en la inscripción de obras, deudas que corresponden al registro tardío de beneficiarios del Plan Uruguay Trabaja, que se desempeñaron en obras de construcción en convenio con el Zunca. ¿Cómo puede ser que el MIDES gaste, entre comillas, una parte de sus recursos en abonar multas porque hubo un atraso en el registro? En primer lugar, si esto es así, que no tengo por qué dudarlo, es un error el atrasarse en la inscripción de las obras, no tengo la menor duda, y seguramente, lo digo porque me comprende las generales de la ley, yo encabecé en los 10 años en que estuve en el Ministerio de Desarrollo Social el vínculo con el Banco de Previsión Social, donde el trasiego de fondos es sumamente importante, y digo trasiego porque no es solamente que nosotros transferimos 1.500 millones de pesos al año al Banco de Previsión Social, sino que a su vez también el Banco de Previsión Social nos devuelve dinero cuando tiene que devolvernos dinero. O sea, en las últimas reuniones faltaba, porque había que cerrar el periodo, 200 millones de pesos, recuerdo la cifra porque me llaman directamente. Habíamos tenido las reuniones, a las 2 últimas reuniones con el Banco de Previsión Social de este periodo, fui con el actual ministro Pablo Bartol, que dijo que él era él mismo el que iba a continuar con este vínculo con el banco, con las diferentes gerencias y nuestras finanzas siempre vinculadas. Por lo tanto, allí tuvimos nosotros nuestro debate con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener los recursos que correspondían para pagar, y pensamos que quedaba absolutamente todo pago y no había ninguna deuda. Si existió una multa impaga, efectivamente... ¿Ocurría con frecuencia esto de que se atrasara el MIDES en el registro de las personas que trabajan, por ejemplo, en programas como este? No les sabría decir con sinceridad. En realidad, este es un programa que usted sabe que es transitorio, que se desarrolla durante algunos meses. Este es un programa que también se desarrolla con organizaciones no gubernamentales, es decir, pero
efectivamente, si hay una multa, quiere decir que hubo un atraso. No hay dos maneras, dos lecturas. Sí le digo que quizás en el mar de del dinero importante que había para cerrar el quinquenio, no se pagó ese dinero. ¿Por qué estoy explicando esto? Que lo separo del error administrativo. Porque no hay una decisión de no pagarle al Banco de Previsión Social, como he escuchado, ¿no? Esto de deudas con el Banco de Previsión Social. No, nosotros tenemos una compensación de deuda permanentemente con el banco por el conjunto de programas, asistentes personales, asistencia a la vejez, Uruguay Trabaja, y a su vez, por otros motivos de bases de datos que compartimos, ¿verdad?, de una fluidez total. Diputada Ana Olivera, ex subsecretaria de Desarrollo Social, le agradezco sus respuestas a estas preguntas a propósito de estos casos que están en la agenda, en el debate. Ahora queda aguardar entonces cómo continúa este trabajo de las auditorías, cuáles son las conclusiones, eventualmente la presentación de denuncias penales, porque se ha hablado, por ejemplo, de apropiación indebida en algunos de los casos, los de las ONGs, exacto, apropiaciones indebidas en las que habrían incurrido los responsables de esas ONGs, ¿no? Al no pagar el alquiler, por ejemplo. Lo que pasa es que, Emiliano, que en el artículo periodístico, vuelvo a insistir, lo que se plantea es que no se sabe bien quiénes son los responsables de estas maniobras, ¿sí? Están implicadas las autoridades, los directores, los funcionarios. Entonces, eso es lo que yo cuestiono. No cuestiono que se realicen auditorías, cuestiono que se digan los elementos que se presuponen y que tira un manto de sombra sobre absolutamente toda la gestión pública y la articulación público-privada que se ha dado en el Estado en los 5 años que pasaron. Retomamos. Un agregadito, Emiliano, el secretariado del Frente Amplio que me recibió el día lunes avaló totalmente lo que había planteado públicamente, que es que si se constataran esas irregularidades y ameritan una denuncia penal y soy convocada, no me voy a acoger a ningún fuero parlamentario. Digo para que usted lo tenga grabado, para que el archivo resista. Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Muchísimas gracias, Emiliano. Hasta pronto.